acaba el Partido Acción Nacional de anunciar que expulsa a Miguel Ángel Yunes, no sé si al padre y al hijo, pero la expulsión de Yunes, ¿qué me dices? ¿Sabías de eso? Sí, justo ahorita que venía entrando me informaron, hubo sesión de la comisión permanente, iniciaron el proceso de expulsión, es un proceso largo, ya lo votaron y es a ambos, y la razón es pues el voto el día de ayer en favor de la reforma judicial, cuando la posición del partido era claramente en contra. ¿Les llamaron traidores? Sí, fue una escena muy desagradable. Yo creo que el problema aquí no está en personalizar, creo que el problema es que esto le va a hacer un daño brutal al país, pero sí, la escena de ayer fue terrible. Y como le conté, pues la idea original de este programa era tener a Ricardo Anaya, que es integrante del Partido Acción Nacional, y a un senador de Morena, pero no tuvimos suerte. Invitamos a tres figuras relevantes de Morena, pero no tuvimos suerte. Así que mantuvimos la invitación, Ricardo, para escucharte efectivamente como senador y ex candidato presidencial de lo que está pasando en México. ¿Qué ocurre? ¿Cómo sería tu interpretación de lo que ha sucedido en México con la aprobación en diputados y ayer en senadores de la forma en que se aprobó? Bueno, lo primero que te diría es que no me sorprende que la gente de Morena no esté hoy aquí, y lo lamento porque creo que sería muchísimo más saludable poder oír los dos puntos de vista. Pero lo que está pasando, creo yo, Carmen, es que ellos están muy cómodos porque asumen que en la calle ya ganaron el debate. Porque claro, el presidente planteó un debate binario en donde dijo: ¿estás a favor de que el pueblo participe para elegir jueces o estás en contra del pueblo y no quieres que el pueblo participe para elegir jueces? Y por supuesto que ante esa pregunta binaria, el 80% de la gente en México contesta: pues yo estoy a favor de que el pueblo participe. Aquí el problema es que la reforma implica una, digamos, destrucción a la división de poderes en el país. Y cuando revisas el dictamen, el texto que va a quedar en la Constitución, y no este planteamiento abstracto que suena muy romántico, te das cuenta que tiene problemas que ellos no pueden defender. Y por eso también lo vimos. No están aquí, pero por eso en el Congreso tampoco quisieron dar el debate, utilizaron su mayoría para aprobarla, pero no dieron un solo argumento en contra de lo que yo llamo las tres grandes trampas, los tres grandes trucos que saltan a la vista no si ves la mañanera, no si ves al presidente, si lees el dictamen. La primera, le dicen a la gente que el pueblo va a poder votar para elegir de manera libre, directa y secreta a jueces y magistrados. Lo que no les dicen es que Morena tiene el control total, absoluto, de quién aparece en las boletas. Entonces es como si aquí dentro de CNN se hace una elección y todo mundo tiene derecho a votar de manera libre, directa y secreta por quien quieran, pero yo decido quién aparece en la boleta, porque lo tienen el control a través de la Presidencia de la República, que puede poner nombres en la boleta, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y la Corte. Ahorita te explico por qué. Hasta en la Corte tienen el control. O sea, no es que tengan el control del 70, 80, tienen el control del 100% de los que van a aparecer en la boleta. Segundo, el día de la elección, solo en el primer circuito judicial, que es aquí en la Ciudad de México, solamente eligiendo a la mitad de jueces y magistrados implica poner en la boleta más de 2,000 nombres y que la gente tenga que escoger a más de 350. Entonces, eso no es una elección democrática. La gente va a llegar y va a decir: ¿qué es esto? Y claro, lo que les van a decir es: busca los que propone el Ejecutivo, la presidenta, respáldala, y si no los conoces, pues simplemente escoge de entre los que ahí veas. Y la tercera, y quizá la más grave, Carmen, porque esto no tiene precedente en México. Vamos a suponer que se les coló por ahí alguien. ¿Para qué es la reforma? Para que nadie le pueda ganar al gobierno un juicio en materia penal, en materia administrativa. O sea, que si la Fiscalía ejerce acción penal, no se le ocurra a un juez no vincular a proceso y no dictar prisión preventiva justificada. Que si el SAT dice que Carmen Aristegui debe impuestos, no haya un juez que se ponga de tu lado contra el SAT. Que si quieren hacer una obra pública, Tren Maya, la refinería, y un ejido impugna, no haya juez que no esté del lado del gobierno. Es decir, está diseñada. Crean un tribunal de 5 personas, Carmen, que pueden como instancia única destituir a cualquier juez y a cualquier magistrado del país. Tribunal de disciplina, que puede destituir a cualquier juez, a cualquier magistrado del país. ¿Incluyendo ministros? A los ministros ponen en términos del título cuarto. ¿Qué significa eso?
juicio político. Tienen mayoría calificada en el Senado, lo acaban de demostrar, y tienen mayoría simple. Es decir, se acabó la división de poderes en México. Los que creemos que para que una democracia funcione necesariamente debe haber contrapesos, sostenemos que no se ha dimensionado lo que ayer pasó. Porque de aquí en adelante pueden quitar a cualquier juez, a cualquier magistrado con el tribunal. Por supuesto que pueden quitar a cualquier ministro a través del juicio político, porque tienen la mayoría en las dos cámaras. Recordarás, la Cámara de Diputados acusa, mayoría simple, el Senado resuelve, mayoría calificada. Las tienen las dos. Entonces, ¿qué es lo que creo que va a pasar? Lo que va a pasar va a tener implicaciones brutales. Por un lado, en materia de justicia, no va a mejorar la justicia. Cuando tú revisas por qué la gente no denuncia, recordemos que el 90% de delitos no se denuncian, es porque no confían en la policía, la reforma no se hace cargo de ese problema, porque no confían en el Ministerio Público, en las fiscalías, la reforma no se hace cargo de ese problema. A los jueces les llega el 3% de los delitos que se cometen. Entonces, el que crea que esto va a resolver los problemas de justicia, pues le tengo malas noticias. Pero segundo, esto va a tener un impacto brutal en el mediano plazo en términos económicos. Yo no estoy diciendo que va a haber una corrida contra el peso inmediata, de hecho creo que no la va a haber. Lo que va a pasar es que las inversiones de largo plazo se van a detener, porque al no haber certeza jurídica, la inversión se va a frenar. Y al no haber inversión no va a haber crecimiento. Si no hay crecimiento, no va a haber lana, no hay recaudación. Y si no hay recaudación, no van a tener con qué fondear los programas sociales. O sea, no soy catastrofista. Lo que sostengo es que hay elementos para pensar que se dieron un balazo en el pie y que le van a complicar terriblemente el sexenio a la presidenta que entra el 1 de octubre. Estamos viendo, Ricardo Anaya, lo que ha ocurrido en muy corto tiempo, porque el presidente de la República, que es quien impulsa esta reforma, López Obrador, está por irse. Le quedan pocos días de presidente y aquí hay una prisa tremenda que va asociada a la idea de que él quiere irse con estas reformas aprobadas. En muy pocos segundos, ¿qué me dices de esto? No hay duda de que la razón por la que se está atropellando el proceso es porque le quieren entregar al presidente de la República la reforma aprobada por la Cámara, por el Senado, lo cual ya ocurrió, por la mayoría de las legislaturas de los estados. Hubo congresos estatales que sesionaron hoy mismo a las 6 de la mañana. Nosotros terminamos la sesión, exacto, terminamos cerca de las 5 de la mañana, después de toda la noche de trabajar, y una hora después ya estaban los diputados aprobándola. Lo ha dicho el dirigente o exdirigente de Morena, no sé si siga siendo, este es un regalo que le queremos dar al presidente. Han tomado la decisión de que acomode lugar, antes de que él se vaya el último día de septiembre, la reforma esté promulgada y que entre en vigor. Bueno, tampoco nos da tiempo porque hay pocos minutos, pero estamos hablando de que esta mayoría calificada en senadores, una discusión muy fuerte sobre la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, no nos da tiempo, pero en esta Cámara de Senadores, un voto ausente, un senador ausente de una circunstancia no suficientemente explicada y un voto de alguien del PAN. En 30 segundos, ¿qué me dices? No hay duda. Utilizaron las fiscalías estatales para presionar de una manera brutal a los legisladores y a la mala obtuvieron la mayoría calificada. Ese es el resumen de las cosas.